En la madrugada del 16 de enero de 2026, radares mexicanos detectaron lo imposible. 10 contactos no identificados surcaban las aguas territoriales del Pacífico a 120 kilómetros de las costas de Sinaloa, sin transpande, sin señales de identificación, sigilosos como fantasmas metálicos, navegando en la oscuridad. Lo que comenzó como un rastro confuso en las pantallas de vigilancia costera se convirtió en la mayor operación naval de respuesta inmediata que México ha desplegado en los últimos 15 años. Una flota extranjera, presencia militar avanzada, movimientos coordinados que violaban el espacio marítimo de una nación soberana. Pero hay algo más inquietante, algo que las autoridades no revelaron de inmediato al público. Los buques no solo navegaban, estaban desplegando equipos de vigilancia submarina, tecnología de rastreo sísmico y sistemas electrónicos de inteligencia. Una operación encubierta en curso, una misión silenciosa ejecutándose frente a las costas mexicanas sin autorización, sin aviso previo y sin explicación diplomática alguna. Esta no es la historia de un malentendido. Es la crónica de una operación de inteligencia extranjera detectada en tiempo real. Es el relato de cómo México respondió con firmeza y precisión, y es la prueba de que el Pacífico mexicano se ha convertido en el nuevo tablero de las sombras geopolíticas del siglo XXI. ¿Por qué una flota extranjera operaría en aguas mexicanas sin identificarse? ¿Qué buscaban realmente bajo esas olas? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar la Marina mexicana para proteger la soberanía nacional? El litoral del Pacífico mexicano se extiende por más de 7,000 kilómetros, desde la frontera con Estados Unidos en Baja California hasta el límite con Guatemala en Chiapas. Esta inmensa costa alberga puertos comerciales críticos, bases navales estratégicas y una de las zonas económicas exclusivas más ricas del continente americano. Pero no es solo riqueza pesquera o potencial turístico, es una autopista marítima invisible por donde fluyen más del 30% de las mercancías que conectan Asia con América. Es la puerta trasera de Estados Unidos, es la ruta alternativa al Canal de Panamá, y cada vez más es un corredor silencioso donde las grandes potencias prueban su tecnología, vigilan sus rivales y despliegan capacidades que prefieren mantener fuera del radar mediático. Sinaloa, específicamente, ocupa una posición geográfica privilegiada y vulnerable. Mazatlán, su puerto principal, es el único puerto de altura en el Golfo de California. Desde aquí, un submarino puede deslizarse hacia el sur sin ser detectado. Desde aquí, un sistema de vigilancia electrónica puede interceptar comunicaciones de 3 países. Y desde aquí, cualquier flota puede monitorear el tráfico marítimo que alimenta la economía del Pacífico americano. Por eso, cuando los operadores del Centro de Control Naval en Puerto Vallarta observaron aquellos 10 contactos moviéndose en formación, supieron de inmediato que no se trataba de barcos pesqueros desviados ni de cargueros con problemas de navegación. Los patrones de movimiento eran demasiado precisos, las velocidades constantes, las distancias entre embarcaciones matemáticamente idénticas. Era una flota militar operando en modo sigilo, y estaba dentro de las 200 millas náuticas que México reclama como zona económica exclusiva. El primer reporte llegó al alto mando naval a las 4:27 de la madrugada. 17 minutos después, el almirante en jefe ordenó activar el protocolo Zafiro, una respuesta inmediata de máxima prioridad, la movilización de recursos navales, aéreos y de inteligencia para identificar, interceptar y neutralizar cualquier amenaza a la soberanía marítima. En menos de una hora, 3 buques de guerra mexicanos cambiaron rumbo hacia las coordenadas reportadas. El ARM Revolución, una fragata clase Allende equipada con sistemas de combate avanzados. El ARM Hermenegildo Galeana, un patrullero oceánico de largo alcance con capacidades antisubmarinas. Y el ARM Usumacinta, un buque de apoyo logístico que transportaba un equipo especial de comandos anfibios del Cuerpo de Infantería de Marina simultáneamente. 2 helicópteros Pence despegaron desde la séptima zona naval en Lázaro Cárdenas, equipados con sistemas de radar marítimo de última generación y sensores infrarrojos capaces de detectar perfiles térmicos a 50 kilómetros de distancia. La orden era clara: localizar, identificar, interceptar. Pero nadie imaginaba lo que los esperaba en esas aguas oscuras. A las 6:40 de la mañana, el helicóptero líder estableció contacto visual, y lo que transmitió por radio cifrada dejó helados a los comandantes en tierra. No eran buques comerciales, no eran pesqueros asiáticos desviados de ruta, eran destructores, fragatas de misiles guiados, corbetas equipadas con sistemas de guerra electrónica, una flotilla completa de guerra naval moderna navegando en perfecta formación de combate. Las insignias eran borrosas, pintadas para reducir contraste visual. Algunas embarcaciones mostraban códigos de identificación falsos, otras simplemente no mostraban bandera alguna, una violación directa al derecho marítimo internacional. El piloto del Pence transmitió coordenadas precisas: 3 destructores clase avanzada, presumiblemente equipados con misiles antibuque de alcance intermedio, 4 corbetas ligeras con sistemas de contramedidas electrónicas activos, 2 fragatas de escolta con capacidad antiaérea confirmada, y un buque auxiliar cuya función no pudo ser determinada de inmediato, pero cuyas dimensiones y configuración sugerían operaciones de inteligencia o guerra submarina.
no era una visita de cortesía, era una incursión. La Marina mexicana tenía dos opciones: retirarse y observar desde distancia segura, evitando cualquier posibilidad de escalada, o mantener la presión, interceptar directamente y exigir identificación inmediata bajo el marco legal internacional. El almirante en jefe no dudó, ordenó intercepción directa a las 7:12 de la mañana. El ARM Revolución se posicionó a menos de 3 millas náuticas de la flotilla extranjera. Su radar de combate estaba activo, sus sistemas de armas en estado de alerta, y su comandante, el capitán de navío Ricardo Mendoza Torres, envió el primer mensaje por radio abierta en frecuencia internacional. Atención, buques no identificados. Se encuentran navegando en aguas territoriales de los Estados Unidos mexicanos sin autorización previa. Identifíquense de inmediato y declaren intenciones. Repito, identifíquense o serán considerados hostiles bajo derecho internacional. El silencio fue absoluto. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Ninguna respuesta. Entonces, algo cambió. Los buques extranjeros alteraron formación, se dispersaron ligeramente, redujeron velocidad, y uno de los destructores giró su proa directamente hacia el ARM Revolución. Era una maniobra de intimidación, un movimiento táctico diseñado para mostrar capacidad de fuego sin necesidad de disparar. El mensaje era claro: podemos responder, estamos armados, no somos presa fácil. Pero el capitán Mendoza mantuvo posición, no retrocedió, no desvió rumbo, simplemente aumentó la alerta de sus sistemas defensivos y mantuvo la presión visual. Fue entonces cuando llegó la primera transmisión, una voz con acento neutro, inglés técnico militar, sin identificación de nacionalidad: buque mexicano, estamos en tránsito pacífico bajo derecho de paso inocente, no representamos amenaza, continuaremos rumbo sur. Paso inocente, un término legal del derecho marítimo internacional que permite a buques extranjeros cruzar aguas territoriales de otro país sin permiso previo, siempre que no realicen actividades hostiles, espionaje, operaciones militares o ejercicios con armas. Pero el ARM Revolución ya había detectado las anomalías. Los helicópteros habían fotografiado antenas de guerra electrónica desplegadas. Los sensores habían captado emisiones de radar de rastreo activo. Y los equipos submarinos que habían desplegado horas antes contradecían cualquier definición de tránsito inocente. El capitán Mendoza respondió con firmeza calculada: negativo. Su actividad no califica como paso inocente. Han desplegado equipos de vigilancia submarina. Sus radares están en modo activo y han violado protocolos de identificación marítima. Detengan motores y prepárense para inspección bajo Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Otro silencio y entonces, lo impensable. Los buques extranjeros aceleraron. Cuando una flotilla militar ignora una orden de detención legítima en aguas territoriales, dos cosas pueden suceder: o se retiran rápidamente hacia aguas internacionales para evitar el conflicto, o se preparan para un enfrentamiento que nadie desea pero todos anticipan. Esta flotilla eligió la velocidad. En cuestión de minutos, los 10 buques aumentaron potencia y comenzaron a alejarse del ARM Revolución en dirección sureste, hacia el límite de las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva mexicana. Pero la Marina mexicana no los dejó ir en paz. El ARM Hermenegildo Galeana, más rápido y maniobrable, cortó su trayectoria por el flanco oeste. El ARM Usumacinta se posicionó al sur, bloqueando la ruta más directa hacia aguas profundas, y el ARM Revolución mantuvo presión desde el norte, creando un triángulo de intercepción que obligaba a la flotilla extranjera a reducir velocidad o arriesgarse a colisionar con fuerzas navales mexicanas. Los helicópteros Pence sobrevolaban la escena, transmitiendo imágenes en tiempo real al centro de comando. Aviones de patrullaje marítimo P-3 Orion despegaron desde Tepic con sensores avanzados de vigilancia para rastrear cualquier actividad submarina asociada. Era una operación de contención perfecta, sin disparos, sin amenazas directas, solo presencia, presión y profesionalismo militar. Pero lo más revelador estaba ocurriendo bajo la superficie. Los sonares de la ARM Hermenegildo Galeana detectaron firmas acústicas inusuales, ecos metálicos moviéndose a profundidades medias. No eran cardúmenes, no eran corrientes oceánicas, eran vehículos submarinos no tripulados, drones submarinos de reconocimiento desplegados por la flotilla extranjera para mapear el fondo marino, identificar rutas de navegación submarina y recopilar datos batimétricos de la plataforma continental mexicana. Esto cambiaba todo. Ya no era una simple violación de espacio aéreo o tránsito, no. Autorizado. Era espionaje militar activo, recolección de inteligencia estratégica en tiempo real, una operación encubierta diseñada para obtener información sensible sobre capacidades defensivas, infraestructura submarina y vulnerabilidades de seguridad nacional. Del alto mando naval elevó la alerta a nivel 3, un paso por debajo de conflicto armado inminente.
se autorizó el despliegue de medidas defensivas activas. Los buques mexicanos activaron sistemas de contramedidas electrónicas para interferir las comunicaciones de la flotilla extranjera. Se desplegaron bengalas de señalización para marcar posiciones exactas, y se estableció comunicación directa con el Comando Norte de Estados Unidos para informar de la situación y descartar cualquier participación estadounidense en la operación. La respuesta desde Colorado Springs fue inmediata y contundente. No eran buques estadounidenses, no había ejercicios conjuntos programados, y Estados Unidos ofrecía apoyo de inteligencia satelital para identificar la nacionalidad de los intrusos. Entonces, ¿de quién eran esos buques? A las 9:37 de la mañana, el análisis de inteligencia cruzada arrojó resultados concluyentes. Los perfiles de radar, las dimensiones exactas de los cascos, los patrones de emisión electrónica y las configuraciones de armamento coincidían con diseños de construcción naval específicos. Eran buques de la Armada Popular de Liberación China, la flota naval de la República Popular China, operando a miles de kilómetros de sus aguas territoriales, dentro de la zona económica exclusiva de México, sin notificación diplomática previa y realizando operaciones de inteligencia encubiertas. ¿Por qué China desplegaría recursos navales tan lejos de sus costas habituales? ¿Qué interés estratégico justificaría arriesgar un incidente diplomático con México y, por extensión, con Estados Unidos? La respuesta está en el contexto geopolítico más amplio. China ha expandido su presencia naval global de manera exponencial en la última década. De ser una fuerza costera defensiva, se ha transformado en una armada oceánica con capacidad de proyección mundial. Bases navales en Djibouti, acuerdos portuarios en Sri Lanka, Pakistán y África Oriental, ejercicios navales conjuntos con Rusia en el Mediterráneo y el Ártico. Pero el Pacífico americano representa un desafío diferente. Es el patio trasero estratégico de Estados Unidos, es la ruta comercial que alimenta la economía californiana, y es el espacio marítimo donde cualquier movimiento militar chino es interpretado como provocación directa. Sin embargo, China no estaba buscando confrontación, estaba mapeando, recopilando información, estableciendo presencia, enviando un mensaje sutil pero inequívoco: podemos llegar hasta aquí, podemos operar sin ser detectados inicialmente, y podemos desafiar la hegemonía naval estadounidense en su propia esfera de influencia. México quedó atrapado en medio de este juego de poder, una nación soberana cuyo espacio marítimo se convirtió en campo de pruebas de la rivalidad entre las dos mayores potencias del planeta. Pero México no iba a permitir que su territorio fuera tratado como terreno neutral. El secretario de Marina ordenó escalada diplomática inmediata. Se convocó al embajador de China en México a la Cancillería para exigir explicaciones. Se envió protesta formal a Beijing a través de canales diplomáticos bilaterales, y se informó a organismos internacionales de la violación flagrante al derecho marítimo. Simultáneamente, los buques mexicanos mantuvieron presión táctica. No permitieron que la flotilla china se retirara sin consecuencias. A las 11:45 de la mañana, después de casi 6 horas de tensión sostenida, los buques chinos finalmente respondieron con identificación oficial. Afirmaron estar realizando un ejercicio de navegación de largo alcance y que su presencia en aguas mexicanas fue resultado de errores de navegación y condiciones meteorológicas adversas. Nadie creyó esa versión. Las condiciones meteorológicas eran óptimas, los sistemas GPS modernos no permiten errores de 120 kilómetros, y los drones submarinos desplegados no eran herramientas de navegación. Pero diplomáticamente, China había dado el paso necesario para desescalar, había reconocido presencia, había proporcionado identificación, y había expresado intención de retirarse. El almirante en jefe aceptó la retirada, pero bajo condiciones estrictas. Los buques chinos serían escoltados por fuerzas navales mexicanas hasta el límite de aguas internacionales. Todos los equipos submarinos debían ser recuperados y retirados, y ningún buque chino podría regresar a aguas mexicanas sin autorización diplomática previa y notificación con 72 horas de anticipación. China aceptó a las 14:18 horas del 16 de enero de 2026. Los últimos buques de la flotilla china cruzaron el límite de las 200 millas náuticas escoltados por unidades de la Marina mexicana. Los helicópteros los siguieron hasta perderlos de vista en el horizonte del Pacífico profundo. La crisis había terminado, pero las preguntas apenas comenzaban. Lo ocurrido frente a las costas de Sinaloa no fue un incidente aislado, fue un ensayo, una prueba de respuesta, un ejercicio de reconocimiento para evaluar capacidades defensivas y tiempos de reacción de una nación mediana con recursos navales limitados pero determinación soberana inquebrantable. China quería saber cuánto tiempo le tomaría a México detectar una presencia extranjera. Quería evaluar si la Marina mexicana tenía capacidad de respuesta coordinada. Quería medir el nivel de cooperación con Estados Unidos en escenarios de seguridad marítima. Y quería enviar un mensaje a Washington: podemos operar cerca de sus aliados estratégicos sin que ustedes lo sepan hasta que sea demasiado tarde. Pero México respondió con eficacia, detectó la amenaza en horas, movilizó recursos en minutos, mantuvo presión sin escalada violenta, y demostró que la soberanía no se negocia, sin importar el tamaño de la potencia que la desafíe.
Sin embargo, el incidente reveló vulnerabilidades preocupantes. Los radares costeros mexicanos son limitados en alcance. La flota naval, aunque profesional, es insuficiente para patrullar 7.000 kilómetros de costa de manera continua, y la capacidad de vigilancia submarina es prácticamente inexistente fuera de puertos principales. Si una flotilla de 10 buques pudo infiltrarse hasta 120 kilómetros de la costa antes de ser detectada, ¿qué podría ser un solo submarino operando en silencio absoluto? ¿Cuántos drones submarinos podrían estar mapeando el fondo marino en este preciso momento sin que nadie lo sepa? Son preguntas que mantienen despiertos a los estrategas militares en Ciudad de México, pero también revelan una realidad geopolítica más amplia. El Pacífico se ha convertido en el nuevo campo de batalla silencioso del siglo XXI, no con portaaviones lanzando ataques aéreos, no con invasiones anfibias masivas, sino con operaciones de inteligencia, vigilancia electrónica, presencia naval discreta y recolección de datos estratégicos que permiten a las grandes potencias prepararse para conflictos que esperan nunca tener que librar, pero para los cuales deben estar listos en todo momento. México se encuentra en una posición única. No es aliado formal de Estados Unidos en estructuras militares como la OTAN, no tiene compromisos de defensa mutua automáticos, pero geográficamente es inseparable de la seguridad norteamericana. Cualquier amenaza a México es una amenaza a la frontera sur estadounidense. Cualquier presencia militar extranjera en el Pacífico mexicano es una presencia extranjera a menos de 2.000 kilómetros de San Diego. Por eso este incidente no terminó con la retirada de los buques chinos, inició conversaciones estratégicas entre México y Estados Unidos sobre cooperación en vigilancia marítima. Se discutieron acuerdos para compartir información de inteligencia en tiempo real, se exploraron opciones de modernización de radares costeros con tecnología estadounidense, y se establecieron protocolos de respuesta conjunta para futuros incidentes similares. China, por su parte, negó oficialmente cualquier intención hostil, pero los analistas militares saben que las grandes potencias nunca admiten sus verdaderas intenciones en operaciones de inteligencia. Lo importante no es lo que dicen, es lo que hacen. Y lo que China hizo fue demostrar que puede llegar al patio trasero de Estados Unidos cuando lo desee. 3 semanas después del incidente, la Marina mexicana anunció la mayor inversión en capacidades de vigilancia marítima en 30 años. Nuevos radares de largo alcance, sistemas de vigilancia satelital, drones aéreos de patrullaje oceánico, y la adquisición de 2 fragatas adicionales equipadas con tecnología antisubmarina avanzada. Pero más allá del hardware militar, México comprendió una lección fundamental. La soberanía en el siglo XXI no se defiende solo con armas, se defiende con información, presencia constante, alianzas estratégicas y la voluntad política de responder con firmeza cuando los límites son cruzados. El Pacífico mexicano seguirá siendo un espacio de tensión latente. Las rutas comerciales que lo atraviesan son demasiado valiosas, los recursos naturales en su plataforma continental son demasiado abundantes, y la posición geográfica de México es demasiado estratégica para que las grandes potencias lo ignoren. Habrá más incidentes, más flotillas extranjeras probando límites, más operaciones encubiertas intentando recopilar información sin ser detectadas. Pero México ha enviado su propio mensaje, un mensaje de determinación, de profesionalismo militar, de respeto absoluto por el derecho internacional, y de defensa inquebrantable de su soberanía. El 16 de enero de 2026 quedará registrado en los anales de la historia naval mexicana como el día en que una flota extranjera fue interceptada, identificada y expulsada sin un solo disparo. El día en que la Marina mexicana demostró que el tamaño de la flota no determina la fortaleza de la respuesta. Y el día en que el mundo recordó que México no es terreno neutral en el gran juego geopolítico del Pacífico. Las aguas frente a Sinaloa volvieron a la calma, pero bajo esa superficie tranquila, las corrientes estratégicas siguen moviéndose, y la próxima ola podría llegar en cualquier momento. ¿Qué harías tú si despertaras y descubrieras que una flota extranjera está operando frente a las costas de tu país? Comenta Poder si quieres un análisis profundo sobre las capacidades navales de México frente a las grandes potencias del Pacífico.